Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien y listos para iniciar la actividad de hoy. Te cuento que seguimos con la experiencia de aprendizaje, aprendemos a tomar decisiones para convivir en armonía. La actividad del día de hoy exploramos con nuestras voces la representación de personajes, el área arte y cultura. El propósito del día de hoy es explorar con tu voz la representación de los personajes que utilizarás en tu función de títeres a través del juego de roles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explorar con nuestra voz la representación de personajes de nuestra familia. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Porque en la siguiente actividad de arte y cultura vas a utilizar esta representación de voces para tu función de títeres. Entonces, el día de hoy, a través de un juego de roles, vas a explorar tu voz. ¿Estás listo para comenzar? ¡Excelente! En esta actividad vas a observar a los integrantes de tu familia a fin de imitar con tu voz y gestos cómo toman decisiones cada uno de ellos. Recuerda siempre que tenemos que ser respetuosos con los familiares que viven con nosotros. El día de hoy vas a observar, vas a ver sus gestos, vas a escuchar su voz para poder representarlos. Este juego de interpretar a otras personas se llama juego de roles y el juego te ayudará a reflexionar desde el lugar del otro sobre la toma de decisiones y comprender lo que ello implica. Cuando representas otros roles, puedes conocer cómo se siente estar en el lugar de otro y comprender su manera de pensar y lo difícil que puede ser tomar decisiones desde su posición. Por ejemplo, en nuestra familia hay varios roles, ¿verdad? El rol de la mamá, el rol del papá, el rol de hija, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de los abuelitos. Cada uno cumple una función diferente dentro de nuestra familia. Y el día de hoy tú vas a poder verlos, analizarlos y a partir de ello vas a representarlos. Ahora vas a explorar con tu voz y gestos la representación de personajes. Empecemos. Para iniciar este juego de roles, puedes pensar en esta pregunta. ¿Qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy decidiera hacer las cosas del trabajo de mi mamá o de mi papá? ¿Qué pasaría? No lo sabemos. ¿Qué pasaría si hoy mi mamá y mi papá decidieran hacer las cosas de mi colegio? ¿Qué otras preguntas se te ocurren? Ya vamos entendiendo, ¿verdad? El juego de roles es asumir el rol de otra persona. Por ejemplo, yo puedo asumir el rol de mi mamá. Mi hermanito puede asumir el rol de mi papá. Y cada uno va a pensar cómo actuaría esa persona ante una situación. Por eso dice, ¿qué pasaría si mi mamá hiciera lo que yo hago? ¿Y qué pasaría si yo hago lo que mi mamá realiza todas las mañanas? Estamos cambiando de roles, ¿verdad? Y ahora sí, te voy a proponer interpretar a tus familiares para que explores con tu voz y gestos la representación de personajes. Tú tienes que darte cuenta cómo hablan, cómo expresan mediante sus gestos lo que quieren comunicar. Piensa en tus familiares tomando decisiones sobre la casa o el trabajo para que puedas representarlos. Puedes usar las frases divertidas o serias que suelen emplear. Observa o recuerda sus formas de caminar y de hablar.
los gestos que repiten con las manos cuando conversan o alguna frase que repiten con frecuencia. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder representar a otra persona? Tienes que observarla, cómo camina, cómo habla, los gestos que realiza con las manos o alguna frase que repita con frecuencia. Ahora hazlo tú. Utiliza tu voz, gestos y movimientos para imitar al integrante que hayas escogido. ¿Y puedo imitar a más integrantes? Claro, puedes imitar a mamá, puedes imitar a papá, puedes imitar a tu hermano mayor o a tu hermano menor. Sí, podemos jugar en familia al juego de roles también. Mi papá me imita a mí y yo lo imito a mi papá y vemos cómo cada uno tomaría una decisión. También puedes usar algunos implementos como zapatos, sombrero, chalina o algo que represente sus características. Por ejemplo, si yo quiero representar a alguna tía o alguna hermana que le gusta mucho la naturaleza, podría usar su sombrero, podría usar su regadera o de repente el macetero que ella le gusta cuidar y la voy a representar. O podría representar a mi papá. Si sé que él está trabajando ahora desde casa, podría usar su maleta, de repente el micrófono que él usa para conectarse, una corbata, para poder representar de la mejor manera a mi papá. Si quisiera representar a mi mamá que le gusta cantar, podría usar uno de sus vestidos, podría usar uno de sus collares y también poder representarla. Y si quisiera representar a mi tío, que le gusta arreglar las cosas, pues utilizaría alguna de sus herramientas pidiendo autorización. ¿Te das cuenta? Yo puedo usar algunos implementos de los personajes que yo quiero imitar. Y como yo voy a explorar con mi voz, también tengo que darme cuenta cómo se expresan, las frases que utilizan, para poder realizar una mejor representación. ¿Estás lista o listo? Es momento de representarlos. También puedes proponerle a tu familia hacer este juego de roles y divertirse juntos cambiando los papeles, que es cambiando los roles. Muy bien. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo sé que a mi tía Tula le encanta el deporte, puedo decir, para representarla, soy la tía Tula y les cuento que el fin de semana todos vamos a ir al parque a hacer ejercicios para mantenernos sanos. Mira la niña cómo se ha vestido de deportista, ¿verdad? Quiere representar a su tía que le gusta el deporte. Y ella ha dicho una frase que su tía usualmente repite. Vamos al parque a hacer ejercicios para mantenernos sanos. Y ahora sí, tú puedes representar al familiar que desees y también puedes grabar un video del juego de roles. Pero, profesora, de repente no puedo grabar el video porque mi mamá no está o va a regresar un poquito tarde del trabajo. Puedo también identificar los roles de mi familia y puedo registrar esta representación a través de un dibujo o un videíto corto, ¿verdad? Donde yo me grabe o puede ser en un audio, porque lo más importante es jugar con mi voz. ¿Y cómo lo voy a hacer? Puedo elegir una decisión que se toma usualmente en mi familia. En mi caso, decisiones en nuestro tiempo libre. Si yo le pregunto a mi tía, ella me diría, soy la tía Laura y yo propongo plantar en maceteros nuevas flores. ¿A quién estoy representando? A mi tía Laura, ¿verdad? Y he dibujado a mi tía y he escrito una frase que ella suele decir para realizar actividades en su tiempo libre. Si yo quisiera representar a mi papá, pues me vestiría de chef, porque a mi papá le encanta cocinar, y diría,
soy el papá Julián y yo propongo preparar un postre para compartir. ¿A quién estoy representando? A mi papá, ¿verdad? Y él, en su tiempo libre, decidiría preparar un postre. Y si quisiera representar a mi mamá, usaría sus pinceles, sus pinturas y sus paletas. Y diría, soy la mamá y propongo pintar con témperas los paisajes que más nos agraden. Estoy representando a mi mamá. Entonces, tú vas a hacer lo mismo. Si podemos jugar el juego de roles en familia, sería lo ideal. Y si de repente algunos familiares me pueden acompañar en esta actividad, sería muy bueno para que me puedan grabar o de repente podría grabar yo mi audio, ¿verdad? Representando a los personajes de mi familia. Y una vez que yo haya representado, voy a contestar las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendí en esta actividad. ¿Cómo te sentiste jugando a decidir por otra persona? ¿Cómo te has sentido? ¿Bien, alegre, un poco enojado? ¿Cómo te has sentido? Escribes ahí. ¿Qué aprendiste en esta actividad que te ayude a pensar en la importancia de las decisiones y sus consecuencias? ¿Qué has aprendido sobre la importancia de decidir y las consecuencias que nos pueden traer? Lo anotas ahí. ¿Por qué es importante que todos tomemos mejores decisiones en familia? ¿Por qué será importante? Porque tenemos que pensar en el bien común. ¿Yo voy a pensar en mí solita? No, tengo que pensar también en el bienestar de todos los integrantes de mi familia. Y ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Para ello vamos a usar los criterios de evaluación. Exploré y experimenté con gestos y con la voz para el proceso de representación de personajes. ¿Has explorado, has experimentado con tus gestos y lo más importante con tu voz? Espero que sí. Generé ideas a partir de las sugerencias y las recomendaciones. Puede ser que mi mamá esté en casa, ¿verdad? Y me ayude a realizar este juego de roles y ella me diga, no, yo no hablo así. Podrías hablar de esta manera. Me va a sugerir y yo puedo mejorar mi presentación. De repente mi papá está en casa y me da una recomendación. Tienes que caminar así. Me está recomendando. Entonces yo a partir de esas sugerencias, de esas recomendaciones, voy a mejorar mi presentación. Y tú vas a evaluar. ¿Lo has logrado? Ojalá que sí. Y ahora vamos a reflexionar. ¿Qué aprendiste de las actividades que se desarrolló? ¿Qué has aprendido? Lo anotas ahí. ¿Qué aprendizajes te gustaron más? A mí me gusta más el juego de roles, ¿verdad? Cuando toda la familia participa y cambiamos roles. Ahora tú eres papá, ahora tú eres mamá. A ver cómo ellos toman decisiones. Y yo voy a poder darme cuenta que a veces las decisiones que los adultos toman no son fáciles. Muchas veces tienen que pensar en las consecuencias que puede traer a la familia. ¿Y tú cómo usas estos aprendizajes en tu vida diaria? ¿Usas los aprendizajes de la toma de decisiones para el bienestar de tu familia? Espero que sí. Te deseo muchos éxitos para la actividad de hoy. Recuerda hacer todo lo posible para realizar el juego de roles. Pide por favor que te acompañen los familiares que están en casita y así esta actividad salga con éxito. Nos vemos mañana. Chao, chao.